Hola estimados, ¿cómo están? Lindo poder verlos, lindo que podamos tener nuevamente el contacto de todas las semanas a través de este canal y a través del programa y a través del culto que estamos teniendo todos los domingos desde que empezó la pandemia, ¿no? Y saben que en el mes de noviembre normalmente, como ya lo dije el domingo pasado, tenemos nuestro congreso misionero de nuestro ministerio. Tenemos una visión misionera, creemos de que Dios nos ha mandado a abrir iglesias y trabajar a través de misiones. Y saben que debido a la pandemia no podemos hacer el congreso, pero sí hemos decidido tener todo el mes con énfasis en misionero, ¿no? Y como te darás cuenta, ya el domingo pasado empezamos, hoy vamos a tener un culto maravilloso con énfasis en misiones. Y el mejor misionero de todos fue el Señor Jesucristo. La Biblia en el libro de Filipenses dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Saben que cuando hablamos de misiones, estamos hablando de dejar lo propio para dedicarse la vida a llevar la palabra de Dios a otros que están en otra geografía, que pertenecen a otra cultura, ¿no? Es un evangelismo más allá de los límites de un país, más allá de los límites de una etnia, más allá de los límites de lo que tendría que ser normalmente. Y saben que para esto hay que tener un llamado de Dios, para dedicarle la vida a predicar la palabra de Dios, abrir iglesias en otras latitudes, en otros países, en otros lugares. Y saben que el mejor misionero, el mayor ejemplo de misionero es el Señor Jesucristo. Dice que siendo en forma de Dios, teniendo todos los privilegios allí, siendo Dios, dice que se despojó a sí mismo, ¿no? Dice, mire, fíjense la Biblia, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él tomó la forma, dejó todos sus privilegios, dejó todas las cosas que él tenía allí en el reino de los cielos y dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. ¿Saben que una versión dice, se rebajó, siendo Dios, se rebajó a ser hombre? ¿Para qué? Para venir y evangelizarnos a nosotros. Para usted, para mí. Él dejó su reino, su trono, y se despojó, viajó, rompió los límites del cielo y se hizo hombre. ¿Para qué? Para venir a predicarnos a nosotros, para darnos una esperanza, para que podamos tener salvación. Eso es lo que es un misionero. Se despoja de todo lo que tiene, de todo lo que es, de todos los privilegios, viaja a otras latitudes, viaja a otros lugares. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. Deja su confort, deja su familia, deja sus trabajos, deja todo para que otros conozcan del Evangelio. Jesucristo lo hizo igual que nosotros. Por eso es un gran ejemplo para nosotros como misioneros de que el Señor Jesucristo haya venido, dejando del cielo, haya venido y se haya humillado, se haya hecho hombre para que podamos tener salvación. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mejor misionero, Jesucristo. Yo le pido al Señor que en este culto el Señor te toque. Yo le pido al Señor que en esta reunión misionera el Señor hable a tu corazón, que te predispongas a escuchar la palabra de Dios. Saben que como iglesia estamos pidiéndole a Dios que Dios levante nuevos misioneros, que Dios levante nuevos pastores, que Dios levante hermanos que estén dispuestos a dejarlo todo para entregar su vida en servicio de Dios, para viajar a otros lugares, para llevar la palabra, que Dios levante nuevos evangelistas, que Dios levante nuevos pastores, que Dios levante nuevos maestros que enseñen la palabra, que Dios levante una nueva generación de llamados. ¿Para qué?
para dar su vida en servicio del reino de Dios. Queda muy poco para que Cristo venga, quizás tú seas uno de ellos, ¿no? Vos que estás viendo, que estás escuchando, sea uno de ellos. Quizás Dios te está inquietando en esa necesidad de dejarlo todo para predicar la palabra de Dios y dedicar tu vida al Evangelio. Quizás sea así. Y estamos orando para que así suceda. Yo creo de que Dios, cuando levanta, Dios capacita y Dios da todo lo que nos hace falta. Por eso vamos a orar para que este culto sea de bendición y que puedas escuchar la voz de Dios en esta noche. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te entregamos esta reunión en tus manos para que tú nos bendigas, para que tú nos prosperes, para que tú, Señor, nos hables al corazón en esta noche. Padre, queremos agradecerte por haber enviado al mejor misionero de todos, por haber enviado a Jesucristo para que un día muriera en la cruz por nosotros y nosotros pudiéramos tener una salvación tan grande. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, porque tenemos ejemplo de lo que significa ser un misionero. Padre Celestial, toca a aquellos que están escuchando y viendo este culto. Padre Celestial, toca y bendice a aquellos, Señor, que están siendo inquietos o inquietados por el Espíritu Santo para que puedan predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Trae libertad en nuestra mente y en nuestro corazón para poder escuchar tu palabra con libertad. Tócanos en esta noche, háblanos en esta noche. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, estemos atentos, escuchemos la palabra, tenemos cosas hermosas. Al final de la reunión, después de la predicación, quiero comentar algunas cosas muy interesantes. Que Dios te bendiga y nos vemos. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta noche vamos a alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor, ¿sí? Vamos a decirle que Él es fiel. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
nombre del Señor, amén. Seguimos de fiesta en esta noche. Hay libertad. Vamos. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Bueno, en esta oportunidad, junto con mi testimonio, quiero compartir un texto bíblico que marcó un antes y un después en mi vida. Lo encontramos en Juan 1, 11 y 12. Dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, les quiero contar que yo leí este texto por primera vez en mi adolescencia. Una y otra vez lo leía y nunca le entendía a qué se refería. Yo conocía a Dios, yo había oído hablar de Dios, pues venía de una familia católica, apostólica, romana. Mis padres me habían contado que Dios era el creador del cielo, de la tierra. También mis maestras de catecismo, porque hice la primera comunión, hice la confirmación, pero no conocía del amor de Dios, no conocía de su misericordia, no conocía de su salvación. Hasta que un cierto día, en mi adolescencia, recibo una carta de un programa cristiano de acá de Córdoba, que me enviaba un almanaque con este texto. Lo leía, pero tantas veces lo repetía y no lo entendía, pero milagrosamente la luz del Espíritu Santo llegó a mi vida y pude comprender a qué se refería. Yo en cierta forma buscaba a Dios, pero lo buscaba de forma errada, lo buscaba en caminos equivocados. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en mi niñez que amaba a Dios, que lo necesitaba y siempre rezaba.
pero lo buscaba a través de la idolatría, lo buscaba a través de los cultos, rindiéndole homenajes, oraciones, rezos, prendiéndole vela, buscándolo a través de los muertos, buscándolo a través de las procesiones, porque mi pueblo era tremendamente idólatra, y también festejaba los cultos a los muertos. También recuerdo a través de este testimonio que en la época de noviembre, fines de octubre y comienzos de noviembre, se reunía muchísima gente en el cementerio. Ahora sé que es el Halloween lo que festejábamos, y nosotros íbamos con mi familia. Vivíamos de una forma buscándolo a Dios, pero de una forma errada. Cuando este versículo llega a mi vida de una forma muy especial, pude comprender a la luz del Espíritu Santo que los suyos éramos nosotros, que los suyos era el pueblo de Israel. Ellos los rechazaron. Pero ¿saben qué hice yo? Yo los recibí. Me recuerdo en mi cuarto de adolescente diciéndole al Señor: Señor, yo no sé quiénes son los tuyos y que te rechazaron, pero yo te acepto en mi corazón, yo te acepto en mi vida. ¿Sabe, hermano, que a partir de ese entonces mi vida cambió totalmente? Pero no cambió de una forma, de un color de rosas, no, comenzaron a pasar muchas cosas, muchas tormentas. En muy poco tiempo tuvimos un serio accidente muy grave donde mi novio perdió la vida. Mi padre, con el deseo y el anhelo de ayudarme y verme bien, vendió la casa, vendió las propiedades que teníamos y quedamos prácticamente sin nada. Yo, con un bebé pequeño de 1 mes, estaba desesperada, vivía sumergida en la depresión, y fue así cuando llegamos a Córdoba. Pero en el fondo, con mi madre decíamos: Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar. Siempre recuerdo las palabras de esa. Llegamos aquí habiendo dejado un pueblo y muchas cosas atrás, un pueblo donde vivíamos sumergidos en el dolor. Llegamos aquí, me recuerdo, mi papá un día estaba en la parada del colectivo en Avenida Alén 876, después supe que era mi querida iglesia Betel, y una prima de él la invita a la iglesia. Fue cuando aceptamos seguir toda la familia. Hace 33 años que vamos a la iglesia, que le dije al Señor: sí, te entrego mi vida, te acepto en mi corazón, y allí comenzó un tiempo nuevo para mi vida, una nueva experiencia con el Señor. Yo comencé a tener respuesta de muchas cosas que me habían pasado. Quizás cuando yo le dije al Señor: sí, te acepto, y empezaron a pasar cosas en mi vida que no las podía comprender, hoy las comprendo, porque quizás esas cosas que tenían me estaban dañando, quizás vivía en un mundo de tiniebla, en un mundo que era oculto, en un mundo feo, y Dios me arrancó de allí, de esa oscuridad, y me trajo a su luz admirable, me trajo a una nueva vida, a una nueva familia. Yo creo que desde que comencé a ir a la iglesia, que me comencé a congregar, amé al Señor con todo mi corazón, y mi deseo ferviente era servirle, hacer cosas. Recuerdo haberme inscrito en el Instituto Bíblico, aprender su palabra, aprendí a orar, a hablar con Dios, aprendí a servirle con todo mi corazón, aprendí a no quedarme sin hacer nada, aprendí a dedicarle todo mi tiempo y toda mi vida a Él. Hacía viajes misioneros, viajábamos a Las Peñas, en sus comienzos viajábamos a Tuclame, participaba dando clase, también hacía evangelismo, iba con una hermana que se llamaba Adriana Cortés al Hospital Tránsito, al Hospital Córdoba, y así mi vida fue cambiando. Viví tiempos muy difíciles donde económicamente teníamos muy pocas cosas, nuestra situación económica era muy escasa. Recuerdo que mi bebé era pequeño, tenía 8 o 9 meses, y yo solía ir a buscar trabajo al centro y ni siquiera tenía para un boleto de colectivo. No tomaba colectivo, caminaba con mis zapatos totalmente desgastados,
Y venía de allá con muy poca, digamos, en ese momento decía, no tengo suerte. Pero sabe que Dios cambió esa suerte en una bendición grande porque pasaron los años y Dios fue abriendo puertas. Hoy pude reconstruir mi vida, mi familia, pero yo siempre recuerdo esto. No teníamos absolutamente nada material, pero tenía el Señor y éramos felices, muy felices. Había encontrado el gozo, había encontrado la paz que no conocía. El Señor restauró todas las cosas. Atravesé el desierto, sí, atravesé el desierto, atravesé dificultades. Pero allí en el desierto aprendí del amor de Dios, de la misericordia, de que Él me amaba y que Él sanaba y que Él podía hacer todas las cosas nuevas. Yo le acepté y a través de mi testimonio quiero decirle que usted también lo puede aceptar. Puede abrir su corazón, reconciliarse con Él y Él va a hacer todas las cosas nuevas. Fue un periodo muy triste que pasé, fue un periodo muy doloroso de una joven, tendría 24 o 23 años cuando pasé todo esto, pero sabe que Dios hizo todas las cosas nuevas. Fue una persona muy triste, quienes conocen pueden dar testimonio de cómo era y cómo Dios me cambió a través de los tiempos. Puedo decirle que Dios me devolvió una familia hermosa, tengo un esposo, 4 hijos que aman al Señor, le sirven, viven dedicados a Él. Nosotros vivimos dedicados al Señor, a servirle, a no quedarnos quietos, a hacer cosas para Él. Y todos los días, ¿saben qué, hermanos? Lo esperamos. Esperamos que venga, porque esto no ha terminado. Él se fue a preparar un lugar para nosotros, sus hijos, para quienes los recibimos. Usted también puede recibirle y puede tener un lugar en los cielos, porque Él prometió que nos iba a preparar una morada eterna. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y yo seguramente quisiera que usted pueda hacer una oración de todo corazón, que pueda entregarle su vida al Señor, que el Señor escriba su nombre en el libro de la vida y que pueda tener una eternidad en el cielo con Él. Recuerde, a los suyos vino y no les recibieron, pero los que les recibieron le dieron la potestad, le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Aproveche este tiempo, recíbale y vive bajo la cobertura de Dios. Querido hermano, que Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. Les invito a que abran su Biblia en 2 Corintios 5:11 con el título El Ministerio de la Reconciliación. 2 Corintios 5:11. Y dice así: Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recordamos, pues, otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así, si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación.
Que el Señor los bendiga. En el principio, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y caminó con el hombre en el huerto. Pero el pecado interrumpió la relación entre Dios y el hombre. Entonces Dios creó al misionero. Y dijo Dios: hay abundante cosecha. Necesito a una persona lista para sembrar la semilla, arar la tierra y cegar la cosecha. Una persona que esté lista para que vaya y capacite y multiplique la cosecha. Una persona que responda al llamado y pague el precio. Entonces Dios creó al misionero. Y dijo Dios: necesito a alguien honesto, valiente, lleno de gracia y misericordioso, alguien compasivo, libre de temores y lleno de paz, que camine en una identidad real, que arda en amor y que se ciña de toda verdad. Alguien que refleje alegría radiante de Dios. Entonces, Dios creó al misionero. Dios dijo: necesito a alguien que diga sí antes que lo llamen. Alguien que vaya a las islas más lejanas, como al árido desierto, a las ciudades y a las naciones cerradas. Alguien que vaya a sus vecinos y a las universidades más prestigiosas. Alguien que vaya a alcanzar a los no alcanzados. Alguien que suba las montañas y soporte todos los obstáculos. Porque, ¿cómo creerán si nunca han escuchado? ¿Cómo oirán si no les predican? ¿Y cómo predicarán si nadie les envía? Entonces, Dios creó al misionero. En el video que acabamos de ver, hemos podido comprender el objetivo que Dios tenía al poder llamar a aquellos que van a tener que cruzar fronteras, enfrentarse a nuevas culturas, a riesgos, peligros, a desarraigos y a muchos desafíos con el idioma, con las costumbres, lugares peligrosos. Pero Dios los llamó y nos llamó, y me incluyo yo también, porque había una gran necesidad. Así como Dios ha llamado y ha creado al misionero, como veíamos en el video, tiene una iglesia que tiene que cumplir con su parte. El misionero va cuando hay una iglesia que es la que lo respalda. El misionero va en sus propios pies, pero la iglesia va acompañando y cuidando al misionero. Somos parte del equipo de Dios. Muy bien, hermanos. En este momento vamos a exaltar, adorar el nombre del Señor. Y te pido que allí donde estás, inclines tu rostro y puedas buscar de su presencia. Decirle: aquí estoy, Señor. Yo te entrego mi alma, mi ser, mi espíritu, Padre, para que se conecte con el tuyo. Te necesito. Hay una unción aquí cayendo
sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Una tarde más que podemos compartir acercándonos a la palabra del Señor, que siempre tiene algo bueno, provechoso y para nutrir nuestras vidas, guiarnos en este andar de
caminando diariamente con el Señor, y también para que podamos aprender acerca de los resultados de cuando hacemos las cosas bien y cuando hacemos las cosas mal. Y vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que muchas veces en la palabra de Dios está la frase, la voluntad de Dios. Y parece que, bueno, fuera una palabra tan usada por nosotros los cristianos, ¿no? La voluntad de Dios. Pero es como que siempre la aplicamos a veces para otras personas. Pero es más difícil aplicarnos hacia nosotros mismos, ajustarnos nosotros, poner nuestras prioridades para que estén alineadas con la voluntad de Dios. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar el ejemplo de un siervo de Dios, escogido por el Señor, un hombre que Dios tenía como vocero, que va a ser un profeta, y este va a ser Jonás. Así que yo les invito a que vamos a la Biblia, al capítulo número 1 de Jonás. No vamos a ver todo el libro, pero sí el primer capítulo. Y en este primer capítulo vamos a ver el ejemplo de cuando no nos ajustamos a la voluntad de Dios. Cuando hay cosas en nuestro carácter, en nuestras decisiones que van a chocar y van a tener resultados que no van a ser tan buenos. Recordemos que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Pensando en esto de la voluntad de Dios, tenemos que entender de que no solamente Dios quiere beneficiarnos a nosotros, sino que Dios tiene una mente de tamaño universal. Entonces, el pensamiento de Dios abarca el pasado, el presente y el futuro. Nosotros somos los que tenemos que ajustarnos a esa voluntad para poder ser parte de sus planes. Y vamos a ver que en el libro de Jonás, capítulo número 1, vamos a ver que allí Jonás va a recibir la directiva de Dios. Miremos un poquito, ¿quién era Jonás? Jonás era un vocero de Dios, un hombre que recibía palabra de Dios y la tenía que entregar al pueblo. Entonces él vivió en un tiempo donde el reino de Israel ya estaba dividido en el reino del norte, Israel, y la capital era Samaria, y el reino del sur iba a ser Judá y Jerusalén la capital. Entonces eran muy necesarios los voceros de Dios, aquellos que ponían en claro cuál era la visión, el objetivo, y podemos decir cómo Dios estaba poniendo en balanza a los reyes, al andar de la gente. Pensemos que en este tiempo abundaba la idolatría, había muchas cosas que estaban haciendo declinar al pueblo de Dios, aquel pueblo que había sido formado bajo un pacto. Dios se había comprometido con ellos. Entonces, los mensajeros de Dios eran gente muy importante. Pero un día Dios se le cruza en el camino a Jonás. Y este hombre va a recibir la palabra de Dios. Vamos a ver también que en el libro tenemos otro protagonista, otra parte importante del libro, que va a ser Asiria. Y la capital va a ser Nínive. Era la ciudad más grande que había en ese momento. Asiria era una potencia mundial que iba avanzando y eran muy crueles, conquistaban y destruían. Esa era conquista y destrucción, era el método que ellos tenían, donde ellos pasaban, además de quemar, robaban, esclavizaban a la gente. Era todo, podemos decir, quedaba el tendal donde Asiria pasaba. Entonces era una amenaza para todas las demás naciones que todavía tenían, podemos decir, cierta libertad. Entonces Asiria era como una sombra oscura sobre Israel. Y vamos a ver también dentro del libro a otro personaje más que va a ser el mismo Dios. Y vamos a ver acá que Dios muestra allí una faceta de su carácter. Si bien cuando le va a ordenar ir a Nínive para anunciar el juicio de Dios, pero también el libro deja conocer mucho de la misericordia de Dios, ¿no? Por aquellas otras naciones. Entonces, hasta ese momento, Israel pensaban de que ellos eran los privilegiados de Dios.
ellos estaban bajo el cuidado de Dios. Dios estaba bajo pacto con ellos. Entonces nada les podía pasar porque Dios estaba comprometido con ellos. Mientras que por otro lado la parte que le tocaba a ellos dejaba mucho que desear. Entonces en este capítulo número 1, del versículo 1 hasta el 17, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsi, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsi, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsi, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, echando a la mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tiene y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esa gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová diciendo: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la causa de este hombre, ni tengas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y teniendo a aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragar a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces vemos acá en este capítulo, podemos decir que observando en la vida de Jonás, podemos ver que cuáles son los pasos que traen como resultado el no obedecer cuando sabemos qué es lo que Dios demanda de nosotros. Entonces nosotros podemos aplicar esta palabra en forma personal para poder pensar en que cuando Dios nos está dando una directiva, nos está diciendo no o nos está diciendo sí. Cuando la palabra de Dios es clara sobre un tema y nosotros tenemos que tomar la decisión si vamos a hacer como Jonás o si vamos a obedecer y ajustarnos nosotros a esta directiva de Dios. Pero también lo ponemos como pueblo de Dios, porque también hay, hoy estamos transcurriendo este mes de noviembre con un énfasis misionero. Entonces, si nosotros pensamos qué es lo que Dios está diciendo hoy a la iglesia,
Cuando uno mira hacia afuera ve el mundo que está totalmente devastado, está cayéndose de a pedazos, no solamente el planeta, sino la humanidad entera, ¿no? Vemos una crisis de tipo mundial. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice a la iglesia? ¿Cuál es el encargo que el Señor nos ha hecho? ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros obedezcamos en este tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar, porque somos individuos, pero parte del cuerpo de Cristo. Y cuando vemos nosotros en este capítulo número 1, vemos que es la voz de Dios la que expresa su voluntad. En este caso Dios no va a mandar un ángel, Dios no va a mandar otro, sino va a ser Él mismo el que va a venir y le va a dar la dirección hacia donde Él tenía que moverse y llevar el mensaje que Dios le estaba diciendo. Entonces es Dios mismo el que va a hablar, así como Dios nos habla en su palabra. Podemos escucharla a través de una predicación, a través de una clase bíblica, a través de un mensaje de un libro que podamos leer, pero siempre el fondo, podemos decir el fundamento, tiene que ser la palabra de Dios la que me va a marcar la dirección correcta y lo que Dios está esperando de mí, lo que Dios espera de su iglesia. Y en este caso vamos a ver que Dios le dice: levántate y ve a Nínive. Y tenía que anunciarle que el juicio sobre esa ciudad venía. Entonces Dios le da exactamente lo que debía hacer. Es como decir, cuando nosotros pensamos en la iglesia, ¿qué es lo que el Señor le dijo con toda claridad a sus discípulos y a todos los que venimos después de aquellos primeros discípulos? Que nosotros somos los encargados de dar testimonio a un mundo que no conoce a Dios, a un mundo que está bajo juicio, que en cualquier momento se le acaba la oportunidad de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser como la alerta, la alarma para que la gente pueda tomar una decisión o no, o rechazarla, pero nuestra responsabilidad es dar ese mensaje. Pero asombrosamente podemos decir que Jonás, un hombre de Dios, huyó, pasó para el otro lado. Él tenía que ir hacia el este y se fue y compró un billete, compró un pasaje para un barco e irse lo más lejos posible. Calculemos que él estaba en Jope, en un puerto de ahí del territorio de Israel, y él tenía el pasaje para irse, se cree posiblemente Tarsis era lo que hoy conocemos como España. Cerca de allí, podemos decir, miles y miles de kilómetros. Él quería huir lo más lejos posible. Entonces, vemos nosotros aquí qué importante va a ser la actitud que nosotros tomamos cuando escuchamos la directiva de Dios. Y vamos a ver nosotros, como leíamos nosotros en la palabra del Señor, vamos a sacar algunos caracteres o podemos decir rasgos del carácter de Jonás. Entonces vemos acá el carácter de Jonás, que había una mezcla de consagración, pero por otro lado había un carácter que no se doblegaba. Y por otro lado, había mucha debilidad también, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cosas que estaban mezcladas en la vida de este hombre. Y vamos a ver también que en el versículo número 3, cuando él dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Entonces vemos nosotros acá que en este versículo se ve claramente que Jonás sabía muy bien lo que estaba haciendo. Que Dios le decía, tenés que ir a Nínive, y él dijo, no, yo me voy a Tarsis. Y a veces pasa, hermanos, cuando Dios nos está marcando, después de habernos convertido, después de haber caminado un tiempo con el Señor, Dios nos muestra una parte de su plan donde nos dice, yo te escogí para algo especial. Yo te escogí para una tarea dentro de mis planes de todos los siglos. Y nosotros a veces podemos decir, Señor, es demasiado. Yo no quiero dejar lo que tengo. No quiero, por ahora no. Quizás porque soy muy joven, porque tengo otras responsabilidades. Mejor lo postergo. Entonces, parecemos a Jonás, ¿no? Y Jonás era testarudo. Él sabía que estaba huyendo de Dios.
Él conocía lo que estaba haciendo. Y también vemos nosotros acá que además de ser testarudo, cuando él está en medio de la tempestad en el mar, vemos allí que le preguntan: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿En qué crees? ¿En qué te ocupa? Entonces, en el versículo número 9, él da cierto testimonio de quién es él. Él dice en el versículo 9: soy hebreo, temo a Jehová y el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Entonces esta gente no caía de su asombro, porque inclusive él mismo le había dicho que estaba huyendo porque Dios lo había mandado para un lado, pero él había tomado ese barco para ir a otro lado. Entonces vemos ahí que era bastante aguerrido en su carácter, ¿no? Y que decía temer a Jehová, pero si de verdad él hubiera tenido ese temor a Dios, que era el respeto, no hubiera tomado esa dirección equivocada. Vemos también acá que él, en el capítulo número 4, un poco más adelante, cuando él, después que va a Nínive y le predica a la gente, él sale de la ciudad y se va a un monte, a un lugar alto, y se sienta allí porque esperaba ver la destrucción de la ciudad. ¿Por qué era esto? Porque los profetas en el Antiguo Testamento eran calificados de acuerdo, digamos, a la opinión de la gente, de acuerdo a que si él decía una profecía tenía que haber un cumplimiento, si no, era un falso profeta. Entonces él estaba preocupado por lo que iban a decir de él, que iban a decir si Nínive no era destruida. Entonces Nínive tenía que ser destruida para que él quedara bien y que él quedara como autentificado, certificado de que él era un verdadero profeta. Entonces vemos nosotros acá en su carácter el egoísmo, el pensar solamente en él y no en todo lo que podía resultar del juicio de Dios sobre una ciudad donde había 120.000 personas, cantidades de animales. Entonces a Dios le estaba dando una oportunidad que era inmerecida, como la oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros. Si tuviéramos que calificar para ser salvos, ninguno de nosotros estaríamos hoy en posición de ser hijos de Dios y salvos, y menos sirviendo al Señor, porque ninguno de nosotros tenemos la capacidad moral de poder decir, bueno, Señor, a ver, ¿qué querés que yo haga por vos? No, al contrario, la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Y eso es lo que no entendía Jonás. Estaba más preocupado por su situación, por su posición, por su reconocimiento de las demás personas, que es lo que podía suceder si él no obedecía. Entonces, vemos nosotros que él se levantó para huir. Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. Y él se levanta para huir, va para el otro lado. Y se levantó para escapar de la comisión que Dios le había encargado. Y en el Salmo 139 vemos nosotros allí, versículo número 7, dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere tu estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La palabra misma de Dios a través de la expresión del salmista está diciendo, no hay lugar donde nos podamos esconder, donde Dios no esté, ni donde Dios no pueda volver a tomarme y traerme de nuevo, aun cuando sea en mi rebeldía. Entonces Dios está en todo lugar, Él tiene todo conocido de nosotros. Y a pesar de todo esto, Jonás huyó, se quiso borrar, diríamos nosotros, ¿no? Se levantó, él quería irse lejos para después a escuchar las noticias de que Nínive había sido destruida. Él pensaba, si yo no voy, entonces la gente no va a escuchar la advertencia, no se va a arrepentir, entonces todos van a ser eliminados. Detrás de esto vemos nosotros que Jonás, además de preocuparse por su situación, había cierto fanatismo
porque él veía a Nínive no con los ojos de Dios, sino los veía con sus ojos de hebreo. Él veía al enemigo en Nínive. Lo mejor para un hebreo era que Nínive y todos los asirios desaparecieran. Entonces nosotros podemos pensar ahora, nosotros podemos actuar igual, y a veces, hermanos, podemos decir de que nosotros no miramos al mundo como Dios lo ve. No miramos a lo mejor esas personas que son conflictivas, violentas, personas que de verdad hacen daño a otras. No las vemos con los ojos de Dios. Dios no es que pasa por alto y dice, bueno, pobrecito, nació en un hogar así. Es como a veces socialmente se dice que es producto de tal cosa. No, la Biblia habla de que la persona que peca lo hace voluntariamente, ¿no? Y el que es agresivo, el que es ladrón, el que es violento, el que es corrupto, sale de su propio corazón. Es decir, tiene la oportunidad, pero escoge de hacerlo, ¿no? Entonces, a veces nosotros vemos solamente eso, ¿no? Lo que nos afecta a nosotros. La inseguridad, el dolor, nos indignan ciertas cosas, ¿no? Y en cierta manera también hacemos como que somos indiferentes a la necesidad que puede haber. Porque hay gente que ha escuchado una vez, 2 veces, 3 veces el Evangelio, pero hay mucha gente que vive mal, que vive deshonrando la vida que tiene y a Dios mismo, porque nunca le predicaron el Evangelio. Entonces por eso es necesario el evangelismo local, compartir con aquellos que vemos que están mal. Y si no nos acercamos nosotros, ¿quién le va a dar ese mensaje de esperanza? Lo más fácil es huir e irnos para el otro lado, ¿no? Entonces, planear un viaje, decir, ay sí, qué lindo sería irnos de vacaciones a un lugar tranquilo, descansar, pero de todas maneras, mire, por ejemplo, uno dice, qué lindo lugar de ir a República Dominicana, qué hermoso ese lugar, las playas, los hoteles, uno ve las documentales o las promociones que hacen y uno dice, fantástico, pero pegado a República Dominicana está uno de los países más pobres y más necesitados del Evangelio, que es Haití. Entonces mucha gente va a República Dominicana, pero ¿cuántos van para colaborar y poder rescatar vidas para Dios en Haití? Entonces pasa eso, ¿no? Es como de decir, bueno, si me hace bien a mí, si me gusta, entonces yo voy. Pero si no, bueno, Señor, heme aquí, pero envía otro. Porque para mí no es cómodo, para mí no me parece que sea el lugar donde tengo que gastar tanto tiempo de mi vida y mis fuerzas y mi salud. Entonces vemos nosotros allí que Él se levanta para ver el juicio de Dios. Y a veces nosotros nos indignamos con cosas que pasan en ciertos lugares del mundo, ¿no? A veces cómo perciben a la iglesia, cómo abusan de los más débiles, cómo hay hambre, enfermedades que están diezmando a los más inocentes. Pero no estamos haciendo nada. A veces ni siquiera oramos. Y eso es lamentable, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que debemos orar para que si no vamos nosotros pueda ir otro a llevar el mensaje de liberación y de salvación a esos lugares, para que esas personas puedan tener la oportunidad de conocer al mismo Señor que nos bendice, nos guarda, nos cuida, es tan fiel con nosotros, también quiere serlo con ellos. Pero Jonás no lo hizo. Entonces hay todas estas razones, ¿no? Egoísmo, comodidad, a veces estar centrados en nosotros mismos, indiferencia, antipatía, a veces el racismo mismo, ¿no? El pensar que una nación es superior a otra. Entonces todas estas cosas hacen de que, en cierta forma, demos la espalda a un llamado de parte de Dios. Y como iglesia tenemos un llamado. O somos los que van, o somos los que envían. O somos los que oramos, o somos los que tenemos que tomar un transporte para llegar al lugar y permanecer en ese lugar predicando el Evangelio. O somos de los que se quedan aquí y siguen preparando obreros, siguen alentando a aquellos que tienen un llamado de parte del Señor a consagrarse, prepararse. Algo tenemos que hacer, si no estamos siendo como Jonás, ¿no?
En el tercer punto vamos a ver nosotros que los resultados de no obedecer. En este versículo, desde el 4 hasta el 13 de este capítulo número 1, vamos a ver qué cosas pasaron. Porque para él estaba todo resuelto, para Jonás, tomar el barco e ir en la dirección opuesta a lo que Dios le pedía. Pero Dios tenía preparado una fuerte tormenta. Y ahí vemos nosotros que cuando nosotros vamos en contramano a la voluntad de Dios, vamos a confrontarnos con situaciones difíciles. Y vemos acá que la tormenta era tan fuerte en el mar que parecía que el barco se iba a partir en dos. Pensemos que no era un transatlántico, era un barco de madera, rústico de aquellas épocas, y por más que fueran muy diestros para hacer su trabajo los marineros, la tormenta no podían ellos manejar el barco y llevarlo a salvo, sino que la tormenta los estaba dominando. Entonces de pronto ellos empiezan a clamar a sus dioses, pero no pasaba nada. Sabemos nosotros que no le iban a responder. Y vemos acá la enorme tormenta a la que tuvieron que enfrentarse Jonás y también otras personas que estaban ahí en el barco, que nada tenían que ver con la desobediencia de Jonás. Y eso pasa, hermano. Nuestra desobediencia trae como consecuencia que muchos inocentes sufran, así como a veces en la familia son los más pequeños o los más frágiles los que pagan las consecuencias, podemos decir, de la desobediencia, de nuestra falta de fidelidad al Señor, de nuestra falta de compromiso con Dios. Es como que la bendición no puede caer ahí, como que nuestra actitud frena la bendición de Dios. Y así también Dios con Jonás tuvo que involucrar a otras personas inocentes que estaban ya pensando de que esa iba a ser la última tormenta que iban a enfrentar. Mientras que ellos luchaban para mantener el barco a flote y tratar de llegarlo a algún puerto donde pudieran estar a salvo, Jonás estaba tranquilamente durmiendo en la parte de abajo del barco. O sea que es como que nosotros cuando entramos en ese camino de desobediencia, de estar en contrario, es como que tratamos de adormecer nuestra conciencia. Él estaba profundamente dormido. Yo no sé si usted alguna vez ha subido un barco, pero el barco se mueve. Pero si esto era una tormenta grave, que el barco crujía por todos lados, el único que podía estar durmiendo así era Jonás, porque todos los otros estaban desesperados tratando de hacer lo posible por salvarse. Entonces van y lo despiertan y le dicen ¿cómo podía ser de que él estaba durmiendo así, no? Entonces él se da cuenta de que el culpable era él. Entonces él le dice, de acuerdo a lo que nos dicen los versículos de la Biblia, écheme al mar a mí, porque yo soy el culpable de lo que está pasando. Y saben que acá uno ve, acá dice, wow, qué valiente que era, ¿no? Que lo tire en el agua. Pero no era valentía, era parte de su obstinación. Él prefería morirse ahogado en el mar a ir a Nínive y obedecer a Dios. Digo, tanto puede ser nuestro carácter, nuestra dureza de corazón, que a veces conociendo lo que Dios está diciendo, nos habla una vez, nos habla otra vez, nos llama, nos muestra la necesidad, nos muestra lo que va a suceder si seguimos adelante. Nosotros estamos obstinados en decir no. Eso es nuestra humanidad. Entonces Dios desea cambiar eso, ¿no? Para que nosotros podamos ser dóciles a lo que Dios quiere. Entonces, vemos allí que el obstinado Jonás estaba dispuesto a morirse, porque dice, aún muerto yo voy a lograr que Nínive sea destruida. Era tanto el fanatismo religioso y el odio que tenía, podemos decir falso patriotismo, ¿no? Que él quería que fueran muertos estos para que su nación no fuera devastada. Y vemos también acá a Dios y la paciencia del Señor con Jonás, que podemos vosotros decir, gracias Señor por tu paciencia, porque si no fuera así,
ya ninguno de nosotros hubiéramos sobrevivido a algunos años de cristiano, ¿no? Dios tiene paciencia con nosotros, pero el trato a veces es duro. Y así como Jonás quería morirse con tal de no ir a Nínive, Dios tenía preparado un enorme pez donde lo iba a tragar e iba a estar allí como si estuviera sepultado. Es como que Dios le decía, bueno, ¿querés estar muerto? Vas a estar 3 días dentro de la panza del pez. Increíblemente, los jugos gástricos y todo lo que había dentro de ese enorme pez no lo destruyeron, sino que Dios conservó su vida y después de 3 días el pez lo vomitó cuando él se arrepiente. Eso es capítulo número 2, ¿no? Pero miremos acá, ¿no? Todas las consecuencias, los terribles problemas que llegaron, porque las pérdidas del barco fueron prácticamente totales. Para poder alivianar el barco, tiraron toda la carga que tenían, todo lo mejor lo que ellos podían haber sacado una gran ventaja o producto de vender y de llevar cosas a otro puerto. Como comerciantes lo perdieron todo y no sabemos si podemos decir quedó algo de lo que ellos llevaban de la carga. O sea, todos los resultados que podemos ver fueron negativos, ¿no? Por la obstinación y la desobediencia de Jonás. Pero aún así Dios tuvo paciencia con este cabeza dura de profeta, ¿no? Entonces el profeta que de verdad estaba tan preocupado como nosotros a veces, ¿no? Que tenemos ciertos rasgos de egoísmo, pensamos en nuestras metas, en nuestros planes, en las cosas que nos gustan, en las que no haríamos, no, yo jamás lo haría, ¿no? Entonces estamos como priorizándonos a nosotros en vez de decir, Señor, cambia mi forma de pensar y mi forma de ver para ver como tú ves y para sentir como tú sientes. Y nosotros como el cuerpo de Cristo que somos, y Él es la cabeza, tenemos que tener la sensibilidad de recibir las órdenes de la cabeza y poder sentir, podemos decir no solamente que se nos ponga la piel de gallina, sino que nos accione la voluntad de Dios a movernos y a cumplir la parte del plan que Dios nos está pidiendo. Y esta palabra tiene, podemos decir como conclusión, podemos decir de qué es lo que espera Dios de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros hacer sonreír a Dios, hacer agradable a los ojos del Señor? Y es poder oír lo que Dios nos está pidiendo. Dios tiene una palabra de forma general para todos sus hijos, pero también tiene un trato especial y una directiva especial a cada uno de nosotros. En la etapa de nuestro caminar con Dios. Algunos a lo mejor llevan poco tiempo, otros muchos años, pero lo importante es que nosotros podamos entender qué es lo que Dios me está pidiendo y diciendo ahora. ¿Cuál es la dirección correcta donde yo tengo que girar mis pasos, llegar ahí? Porque el resultado de mi obediencia va a ser salvación para otros. Va a ser bendición, va a ser que Dios sea glorificado en nuevas vidas, sea que yo ore, que yo ponga mi ofrenda misionera, que yo prepare obreros para que salgan o que esté obedeciendo a ese llamado de Dios a dejarlo todo para poder ser un mensajero de Dios en otra cultura. Y podemos decir que a nivel iglesia nosotros tenemos que unir nuestras voluntades para poder seguir adelante con la visión que como Ministerio Betel tenemos, ¿no? De ser una iglesia misionera, más allá de las circunstancias, de la pandemia, crisis económica, todas las cosas que puedan suceder en el mundo no nos pueden desviar de el objetivo que Dios tiene a través de esta iglesia local y así también las iglesias que hay en todo el mundo. El propósito de Dios es que nosotros seamos mensajeros de Dios en el lugar donde estemos y que a través nuestro muchos mensajeros puedan salir y llegar al lugar donde todavía Dios no pudo llegar a advertirles que el juicio viene y que se arrepientan para que Dios pueda perdonarlos. Esa es nuestra voluntad cuando se rinde al Señor. Señor, por favor, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de sentir. Que nuestro deseo sea, como dice tu palabra, que el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado.
y que podamos tener ese sentir como iglesia y también como individuo. Porque la obediencia nuestra va a tener como resultado bendición para otros. No solamente el beneficio nuestro, sino que vamos a conocer a Dios obrando de una manera donde nunca lo hemos visto. Y vamos a ver a Dios proveyendo, interviniendo en situaciones donde nunca hubiéramos pensado que íbamos a ser testigos directos de lo que Dios quería hacer. Si Dios te ha llamado para algo, no pongas ese llamado en el último lugar del cajón. Es una prioridad. Piensa que vas a vivir una sola vez y tu vida tiene que impactar la eternidad. Podés tener muchas cosas en este mundo, pero tu vida en Cristo tiene un propósito de eternidad. Y que nuestra vida y la tuya sea lo que en el cielo podemos decir, de verdad Jesús no murió en vano. Lo que el Señor hizo por mí, lo pudo replicar en otros a través de mi obediencia. Oramos, hermanos. Oramos para que el Señor nos ayude a ser dóciles bajo la poderosa mano de Dios y obedecer porque el tiempo se acorta. El juicio de Dios sobre este mundo cada vez está más cerca y las oportunidades para aquellos que todavía no le conocen al Señor se van acortando. ¿Cuánta gente ha muerto hoy día? Simplemente, podemos decir, solamente de coronavirus. ¿Cuánta gente está agonizando? ¿No? ¿Cuántas personas mueren en una hora? Y esas personas, si no han tenido la oportunidad de escuchar la advertencia y arrepentirse, pasan la eternidad en perdición. Pero el deseo de Dios, de nuestro misericordioso y grande Dios, es que toda persona tenga la oportunidad. Por eso nos tiene a nosotros aquí hablándonos a través de su palabra y queriendo de que nosotros podamos sentir como Él siente. Oramos. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Señor, sabemos que la desobediencia, Señor, para un hijo tuyo, podemos decir que una de las peores cosas que podemos mostrar, Señor, en vez de gratitud y doblegar nuestra voluntad, Señor, a tus grandes planes, Señor, que son desde la eternidad y hasta la eternidad. Perdónanos por ser tan egoístas. Perdónanos por priorizar nuestras metas, nuestros anhelos y deseos. Y Señor, queremos poner nuestras vidas a tu servicio y pedirte, Señor amado, que abras nuestro entendimiento, nos ayudes a vencer en nuestras debilidades y que tú seas el fuerte, el que dirige, el que nos marca, Señor Dios, el camino correcto, la dirección hacia donde tu iglesia tiene que ir, Señor, y donde vamos a ver, Señor, tu bendición, que nunca es chiquita ni pequeña, sino que es grande. Cuando hay obediencia, hay bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermosa palabra. Doy gracias a Dios por Miriam. Saben que Miriam es la encargada del departamento de misiones. Ella está trabajando con un grupo de hermanas y hermanos que desean y tienen carga misionera. Y saben que todos los años tenemos algo muy importante y hacemos algo muy importante dentro del Congreso Misionero. Saben que nosotros en este momento como iglesia estamos apoyando y respaldando 4 proyectos misioneros, 4 familias misioneras. Una de ellas es la familia Pedraza, que eran nuestros y fueron como misioneros, ¿saben a dónde? A Letonia. La otra familia misionera es la familia Zapata. Ellos están pastoreando una iglesia y están predicando la palabra de Dios de una manera muy hermosa en España, Madrid, España. Otra familia a la cual estamos apoyando es la familia Carabajal, que ellos están por salir, vamos a ver cómo marcha todo esto, pero están por salir no me puedo acordar el lugar, ya me voy a acordar. Y la otra persona y la otra misionera es Miriam Cejas. Saben que Miriam Cejas, debido a ciertos problemas familiares, ella tuvo que venir por la salud de su mamá. Ella estaba en Bélgica, ¿no? Su mamá y su papá. Bueno, lamentablemente papá y mamá ya fallecieron. Y saben que ella ahora tiene la libertad de poder renovar y volver a salir al campo misionero. Saben que ella
le propusimos como ministerio que ella empiece a hacer los trámites, porque saben que no son fáciles los trámites para postularse como misionero, ¿no? Pero ella lo está haciendo y como iglesia estamos ahorrando para su viaje, para poder comprarle el pasaje. Saben que un pasaje internacional no menos de $1,200. Por lo tanto, usted se imagina, es mucho dinero. Pero la iglesia, en manera de prevención, hasta que la aprobación esté para que ella pueda disponer de viajar, y menos ahora con la cuestión del coronavirus, pero somos pacientes, la iglesia está ahorrando para el viaje, el pasaje el día de mañana. Ella está haciendo contacto, está renovando todo lo que tuvo que dejar debido a la situación que ella tuvo que pasar familiar, ¿no? Y saben que estamos apoyando estos 4 proyectos misioneros. Vamos a continuar el año que viene, no sabemos si vamos a agregar alguno más. Y saben que todo lo que se recauda de misiones, vieron que siempre estamos enseñando a la iglesia a que dé su aporte misionero, su ofrenda misionera. Todo lo que se recauda va a parar a estos 4 proyectos, ¿no? Vamos a renovar nuestro compromiso económico para el año 2021. ¿Por qué? Porque en diciembre cierra. Entonces, durante el día 6 de diciembre, que sería el primer domingo de diciembre, vamos a tener una renovación del compromiso misionero para poder estar aportando entre todos para estos 4 proyectos misioneros durante el año 2021. Saben que todo el dinero que se envía se junta, se manda al Departamento Nacional de Misiones y ellos lo envían, pero lo envían en dólares. Cuando en el 2020 se comprometieron los hermanos con X cantidad de dinero, saben que el dólar estaba a menos de 40 pesos. Hoy el dólar, que es el único que se puede conseguir, si es que se puede conseguir, está bien caro, usted lo sabe, ¿no? 170, 180, y dicen que va a seguir subiendo. Por lo tanto, aquella persona que daba 100 pesos para la obra misionera equivalía a $2.50, ¿no? 100 pesos, $2.50. Hoy eso nos llega a un poquito más de medio dólar. ¿Qué se compra? Nada. ¿Qué se compra? Nada. Ni siquiera se puede subir a un colectivo en uno de estos países donde están nuestros misioneros con 100 pesos. Porque ni siquiera vale el valor de un colectivo. Entonces, imagínese usted en esta renovación que vamos a hacer para el 2021. Todo se fija en dólares, porque ellos no reciben pesos en los países donde están. Es más, no sirve para nada la plata argentina. Usted lo sabe, no hace falta que yo se los diga. Por lo tanto, yo voy a invocar a su buena voluntad. Yo voy a invocar el 6 de diciembre, vamos a renovar nuestro compromiso misionero. Desde ya te digo, y no sé, espero que esto no suene pesado, pero lo que antes teníamos en mente como ofrenda misionera, hoy no vale nada. Entonces tenemos que tomar el compromiso misionero, la ofrenda misionera, como una ofrenda de fe. Y voy a desafiar a toda la iglesia a que se meta en un compromiso de fe. ¿Para qué? Para que seamos más allá y demos más allá de nuestras fuerzas. Más allá. Saben que no tiene nada que ver con el diezmo. Hay muchos sacan del diezmo y ponen la ofrenda misionera. No. El diezmo es una ley de Dios para que se mantenga la obra y se extienda. La ofrenda misionera es absolutamente extra. No sacar de un lado para cubrir otro. No. Tiene que forzarse. Y es un desafío para la iglesia para poder extender el reino de los cielos en otros países y en otras latitudes. No estamos pagando un pasaje para que alguien vaya a turistear, como muchos corruptos de mente lo tienen. Estoy hablando de cosas muy serias, ¿no? Estamos extendiendo el reino de los cielos. Dios nos hizo participantes de eso. Por lo tanto, quiero que sepan de que el 6 de diciembre toda la iglesia va a renovar el compromiso misionero
¿Para qué? Para que en el año 2021 vamos a seguir apoyando a estos misioneros, vamos a seguir haciéndolo hasta que el Señor venga. Es nuestra visión como iglesia y cada uno de nosotros lo vamos a estar apoyando. Créalo, sépalo y prepárese y vaya orando para ver cuánto usted se va a comprometer durante todo el año 2021 con respecto a esa ofrenda, ¿no? La ofrenda misionera. Saben que el próximo domingo vamos a tener un predicador maravilloso. Va a estar predicando el misionero Daniel Pedraza. Es el misionero que está en Letonia. Él nos va a predicar la palabra de Dios en el culto online. Ya estamos haciendo todos los trámites para que él nos envíe la predicación. Prepárese para que lo conozcan, ¿no? El misionero, que me olvidé el nombre, están en Turquía. La familia Carvajal, ellos están en Turquía. Así que tenemos misioneros en Letonia, en España, en Turquía. Y la hermana Miriam, que está preparando su viaje misionero y su trabajo misionero. Más adelante, cuando ya tengamos más en claro toda esta cuestión con la hermana Miriam, le vamos a comentar a dónde va a estar viajando. Que Dios les bendiga, hermanos. Recuerden, vamos a renovar el compromiso misionero. Les mando un gran abrazo. Dios ha sido bueno. Estamos empezando diferentes actividades. Mientras el COE nos esté habilitando, en la iglesia vamos a seguir trabajando en esto. Que Dios les bendiga muy, pero muy ricamente. Y nos vemos el próximo domingo, en la próxima reunión. Un gran abrazo. Chao. Levanta tus manos al cielo. Señal de que quieres que luce tus manos. Y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad. Pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí.
Señor, a donde tú me quieras enviar.